Hola mis babies, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo y dar la bienvenida a la Navidad más misteriosa. Bueno chicos, como veis en el título hoy vamos a hablar del caso de Ámbar Cornejo. Es un caso latinoamericano, es un caso muy duro, he de decir, y que me habéis pedido muchísimo. Y ya supongo que os podéis imaginar que hay veces que para buscar casos que no son en el propio país, en este caso en España, pues se complica un poquito el tema de la búsqueda de información. Sin embargo, esta vez he tenido ayuda de Surfshark VPN. Resulta que es la primera vez que utilizo una VPN y me ha parecido maravilloso. Resulta que con Surfshark VPN te puedes conectar desde tu IP a cualquier IP de todo el mundo mundial. O sea, ahora de repente puedes estar en Wisconsin, ¿sabes? Entonces puedes buscar información como si tú realmente fueras un ciudadano estadounidense, en este caso chileno, y es muchísimo más fácil encontrar muchísimas cosas. Pero es que VPN Surfshark tiene un montón más de ventajas. Por ejemplo, hay un trucazo, que es que esto es muy fuerte, que es que puedes comprar, o sea, atención, puedes comprar billetes de avión súper baratos, porque como tú te conectas a otros sitios, resulta que los billetes de avión que tú desde aquí de España te parecen carísimos, desde Finlandia, por poner, son mega baratos. Y así, pues, ahorras un montón de dinero, es que es una pasada. Y este es un truco que de verdad os juro que funciona. Pero es que tiene muchísimas más ventajas, como por ejemplo el catálogo de Netflix o un montón de plataformas de estas. Resulta que Netflix en España tiene un catálogo limitado. En Estados Unidos, Corea, yo que sé, tienen catálogos mega ultra grandes que aquí no tenemos y que tú, si te conectas desde esos países, puedes ver. O sea, es una fantasía. Pero vamos a poner más beneficios a esto todavía. Resulta que VPN Surfshark, de las mejores cosas que tiene es la seguridad en internet, y es que cifra tus datos, así que tú puedes estar navegando por internet, navegando por la red, que a ti pues ni te van a robar, ni te van a hacer ninguna cosa, ni nada, vas a estar completamente tranquilo, y eso es lo más. Y yo sé que tú te estás preguntando, bueno Marta, esto es increíble, pero ¿cuánto me va a costar? Bueno amiguita, pues resulta que Surfshark VPN me ha dado este código de aquí, que es mi nombre, Marta con H, o sea, bien simple, para que no te olvides, y con este código vas a tener un 85% de descuento. Amiga, un 85%. ¿Dónde te hacen ese descuento? En ningún sitio. Pero es que hay más, amiga, te dan 3 meses gratis. 3 meses gratis. Pero más todavía. Resulta que uno de esos 3 meses gratis, o sea, un mes de esos, es un mes de prueba. Si tú en esos 30 días dices, mira amiga, es que no me apaño, pues puedes devolverlo. O sea, es increíble. Chicos, para mí es una herramienta fundamental la VPN, ya es una cosa que ya os había dicho que quería utilizar y me ha encantado y creo que tiene un montón de beneficios. Os dejo en la cajita de información el enlace para que podáis obtener vuestra VPN con Surfshark, y de verdad que es increíble, y muchísimas gracias a Surfshark VPN por patrocinar este vídeo. Gracias. Y bueno, espero que os pongáis muy contentos de que este canal siga creciendo, que tenga estas ayuditas, y bueno, yo tenía muchísimas ganas de probar una VPN y he flipado. Me podéis seguir en todas las redes sociales, por cierto, y que sepáis que tengo Patreon. Ahora sí que sí, no me enrollo más y comenzamos. Vamos a empezar hablando de nuestra protagonista, en este caso, quien es Ámbar Cornejo. Ámbar Cornejo tenía tan solo 16 años cuando todo esto ocurrió, y era una chica, una adolescente normal y corriente, que tenía sus inquietudes y que le gustaba divertirse, pero que tenía a sus espaldas una situación familiar muy complicada. Ella, supongo que también por todas las vivencias que le había tocado vivir, quería ser policía. Ella vivía en Villa Alemana, Chile, como os estaba contando, y resulta que sus padres estaban divorciados. Su padre era Ulises Cornejo y le pasaba todos los meses la manutención a su hija, que le llegaba a la casa de la madre de Ámbar, quien es Denise Llanos. Y con esto que os estoy contando, pues efectivamente ellos dos estaban divorciados, y además ella, Ámbar, no vivía en casa de su madre, o sea, ella no vivía ni con su madre ni con su padre, vivía con su tía. Y es que Ámbar tenía muy mala relación con su madre por unas cosas que os contaré más adelante, pero era una relación bastante tensa, pero aún así no se quería
ir demasiado lejos de donde vivía su madre porque tenía mucho apego con su hermano y de alguna forma, aunque no se llevaba bien con su madre, ella tomaba el rol de ser ella, la madre de su propia madre. Así que le quería tener un poco controlada porque su padre vivía bastante lejos, aunque vivía en Chile, vivía bastante lejos. Aunque cabe aclarar que Ulises le insistía muchísimo a su hija se fuera a vivir con él porque él le iba a dar una vida pues de calidad, la que ella se merecía. Como os digo, Ámbar vivía con su tía era Maritza García, que ya os lo explicaré más adelante, pero no era su tía, o sea, le llamaba tía, pero no era su tía de sangre, era como una muy buena amiga. Resulta que ella se va de casa a las 8:45 de la mañana del 29 de julio de 2020 hacia casa de su madre porque su padre le había mandado unos mensajes diciéndole que ya le había pasado la manutención. Entonces, ella se va por la mañana para allá, para la casa de su madre, y era sabido por todos, incluso por los amigos de Ámbar, que ella jamás entraba a casa de su madre porque no quería discutir, porque no quería tener conflicto. Entonces ella picaba, esperaba en la puerta a que su madre le diera el dinero y se marchaba. Maritza, la tía de Ámbar, sabía que probablemente la joven luego iría a hacer cosas y daba por hecho que no regresaría a casa enseguida. Sin embargo, fueron pasando demasiadas horas y no había ninguna noticia de la joven y se empezó a poner nerviosa. Así que lo primero que hizo fue ir a la habitación de la joven para ver si se había llevado algo de ropa, por si se había quedado a dormir a casa de alguna amiga, y es que estaba todo en su casa. O sea, estaban cosas que un adolescente se llevaría, como por ejemplo el cargador del móvil. Quiero decir, tú ahora te vas a dormir a casa de una persona y es fundamental el cargador del móvil, y esto era en 2020, o sea, hace nada. Así que esto era muy raro para ella. Así que la tía de Ámbar fue por la calle caminando, preguntando a gente, a amistades, y sería una muy buena amiga de Ámbar Cornejo la que iría directamente a la policía a denunciar que la joven había desaparecido. Estas búsquedas de Ámbar, porque sí, fueron pasando las horas y no había señales de la joven, había desaparecido. Estas búsquedas se comenzaron 2 días más tarde, que puede parecer bastante rápido, pero absolutamente no lo es. A día de hoy hay mucha mentalidad acerca de eso, al menos en España, pero cuando una persona desaparece, aunque luego resulta que esté de parranda, hay que buscar a las personas inmediatamente en el segundo 1 que se tenga constancia que esas personas han desaparecido. Pero ¿qué le pasó a Ámbar Cornejo? ¿Cuál es la historia de Ámbar Cornejo? ¿Tiene que ver algo esta historia con lo que le había pasado o con la relación que tenía con su madre? Bueno, para explicar esta historia, os voy a tener que contar una historia que pasó unos años atrás. Para contaros esta historia nos situamos en Chile, también en Chile, pero en 2005. Resulta que un hombre con un historial delictivo de 19 delitos sale de la cárcel, ha cumplido ya su condena según la ley y él pues ha salido bastante renovado de la cárcel, quiere superar todas sus adicciones y ser un hombre nuevo y así se lo plantea. Resulta que este hombre conocería a una mujer quien es Verónica Vázquez y enseguida los dos se enamoran y se van a vivir juntos. Verónica Vázquez era una profesora de infantil y madre soltera. En un principio esta relación era muy buena, quiero decir, los dos se aportaban mutuamente y de verdad este hombre tenía ganas de mejorar, pero supongo que será cuando ya se asentó que comenzó a mostrar su verdadera cara. Este hombre comenzó tanto a consumir como a beber otra vez muchísimo y estas adicciones son muy caras. Además, esto es un círculo vicioso. Si tú te metes de todo y luego a la mañana siguiente no te puedes mover, así que tampoco trabajas. Entonces, al final era todo el rato pues una persona en casa sin hacer nada, gastando además el dinero de la propia Verónica. Entonces ella no podía más con esta situación. Y es que además Verónica, de las pocas veces que se atrevía a decirle a su pareja, mira tío, así no puedes continuar, pues resulta que este hombre se sobrepasaba muchísimo con ella. Y además Verónica, recordemos que es que ella tenía un hijo y ella también sufría por su hijo, además que poco a poco se estaban quedando sin absolutamente nada de dinero. Este hombre entonces decide ponerle situación, se da cuenta de que han llegado a un momento límite y que no pueden seguir pagando la casa donde están viviendo, así que piensan que lo que pueden hacer es vender, bueno,
piensa él que lo que puede hacer es vender la casa donde están, que es una casa bastante grande, y comprarse una casa más pequeña, y además con el dinero de la diferencia pues podrían vivir de una forma cómoda. Esto a Verónica no le hacía ni puñetera gracia porque era una casa donde ella había vivido desde el principio, era una casa grande que le gustaba y pensaba en su hijo, pero el hombre, cuando ella le dijo que no quería hacer el cambio, este hombre pues se volvió loco y le hizo mucho daño. Así que esta vez a Verónica, o sea, cuando este hombre se lo volvió a repetir en plan de vamos a cambiar de casa, ella no se lo pensó y dijo sí, mira, vamos a pillarnos una casa más pequeña y vendemos esta. Realmente por miedo, evidentemente. Entonces, pues eso, se compra otra casa, empiezan a vivir ahí y además este hombre, lo que hace es montarse un negocio en su casa. Como en la parte del garaje, pues se monta un negocio, pero... O sea, cuando las personas son así y vuelvo otra vez a las adicciones. Entonces, ¿qué pasa? No pasaba tiempo suficiente trabajando, estaba siempre, que es que ni se le entendía, no se podía mantener de pie, perdían dinero por todas partes y además que él seguía consumiendo, haciendo de todo. Además, con su mujer, con Verónica, continuó siendo extremadamente abusivo tanto con ella como con su hijo. En una ocasión en concreto, el hombre volvió a proponerle a la mujer volver a vender la casa y esta vez Verónica dijo, mira, es que tengo un hijo pequeño, yo no puedo estar yendo de casa en casa, cambiándole el colegio, yo tengo que darle a mi hijo una estabilidad. Y esto al hombre, no sé, despertó en él muchísima rabia que esta mujer diera su opinión y la degolló. Lo peor de todo es que mientras estaba haciendo esta barbaridad, que evidentemente antes de hacer eso, de cortar el cuello, le hizo mucho daño, este acto tan horrible lo hizo mientras el hijo de Verónica estaba en casa. Así que cuando escuchó el ruido, el pequeño entró a la habitación y corrió la misma suerte. Este hombre estranguló al pequeño y después, cuando se aseguró que madre e hijo no tenían vida, los metió dentro de unas bolsas de plástico negras y lo que hizo fue cavar un hoyo en el jardín y meterlos dentro de un bidón. En Latinoamérica se le considera, bueno, se le llama a esto tambor. Es así como se le acabará llamando a este ser deplorable del tambor. Y es que además, después de esto, él siguió haciendo su vida. Sin embargo, uno de sus vecinos se dio cuenta de que pues no estaba ni la mujer ni el hijo y además que había muy mal olor en la zona del patio. Fue entonces cuando decidió llamar a la policía y se descubrió todo. Este hombre fue condenado a 27 años de cárcel. Y quizás te estás preguntando, bueno, Marta, esta historia es terrible, pero ¿qué tiene que ver esta historia que me acabas de contar con Ámbar Cornejo? Bien. Si os acordáis, Ámbar Cornejo tenía muy mala relación con su madre y entre otras cosas es porque ella se había echado un novio que era muy problemático. Este novio era Hugo Bustamante. ¿Y sabéis quién era Hugo Bustamante? Pues sí, era el del tambor. Él había acabado hacía 16 años con la vida de su pareja y del hijo de su pareja. Resulta que Hugo Bustamante había estado tan solo 11 años en la cárcel, o sea, 11 años en la cárcel por haber acabado con la vida de su pareja y del hijo de su pareja de una forma atroz y luego esconder los cuerpos. Tan solo 11 años, de 2005 a 2016, después se lo habían soltado. Y resulta que la madre de Ámbar Cornejo, Denise, había comenzado a salir con esta persona. A Ámbar no le hacía ninguna gracia que saliera con él, pero es que ella no sabía quién era Hugo Bustamante, simplemente veía actitudes en esta persona que no le gustaba. Y aparte de querer preservar la vida y cuidar a su madre, también pensaba en su hermano pequeño. Hay que recordar que Ámbar tenía un hermano pequeño que vivía con su madre y ella quería que estuviera bien. Total, que se puso a indagar un poquito en la vida de esta persona, de Hugo Bustamante, hasta que descubrió quién era. Para este momento, cuando Ámbar descubre quién es Hugo Bustamante, no vivían juntas porque ya os digo que tenían muy mala relación desde hacía bastante tiempo, pero o sea, ya os podéis imaginar, tu madre está con una persona que tiene unas actitudes que no te hacen ninguna gracia y encima te metes en internet, te pones a buscar cosas a ver si encuentras algo de su vida.
En plan, buscas en LinkedIn y resulta que no tiene nada que ver con LinkedIn, que esta persona ha acabado con la vida de dos seres humanos de una forma atroz y que puede volver a hacerlo contigo también, con su madre en este caso. Entonces se asusta muchísimo y se va a hablar con su madre y le dice: mamá, que esta persona, escúchame, es una persona muy peligrosa. A lo que su madre le dice: no, pero es que ya ha cumplido lo que tenía que cumplir con la ley, ha salido y ya está rehabilitado. Y dice: es que yo creo en él y creo que no va a hacer nada, quiero seguir con esta persona. Y claro, Ámbar Cornejo es que no se lo puede creer. Ámbar Cornejo vivió cosas horribles, pero es que tenemos que aplaudir que era una tía súper proactiva. O sea, ella tiene un problema y luchaba para intentar acabar con él, porque ella, con sus solo 16 años, hizo una carta manuscrita a la policía aportando pruebas de quién era este Hugo Bustamante, pareja de su madre, aportando todas las pruebas de todo lo que había hecho esta persona, que estaba conviviendo además con un niño pequeño, que es el hijo, el hermano, en este caso, de Ámbar, y que era muy peligroso. Y además se quejó un montón de veces a las autoridades y ellos no hicieron nada. Con todo esto que os he contado, vamos a volver otra vez al principio, al 29 de julio de 2020, cuando Ámbar Cornejo desaparece. Su padre se entera, que ya os he comentado que vivía bastante lejos de donde vivía su hija, se entera que había desaparecido, va hacia Villa Alemana y comienzan las búsquedas. Y además también se une su tía, claro, la tía que os he dicho que no es tía del todo, ¿no? Que le llamaba tía sin más, con la que vivía. Y ellos dos se dan cuenta que la actitud de la madre no es normal. Quiero decir, a ti te desaparece tu hija y estarías loca buscando. Bueno, pues ella tenía una actitud muy pasiva. Esto enseguida salta a la opinión pública y también, evidentemente, todo el mundo se entera quién es Hugo Bustamante y la gente se echa las manos a la cabeza de qué hace esa persona en libertad y dos, ¿cómo es posible que una madre con su hijo pequeño quiera meter en su casa y en su relación a una persona con el background que tenía ese señor? En tan solo un día de investigación aparece un testigo que era un vecino de la zona que aseguró ver a Ámbar Cornejo salir de casa de su madre, o sea, salir físicamente de casa de su madre muy nerviosa y llorando. Esto llamaba la atención por dos cosas. Una, porque la chica salió de casa, o sea, salió del interior de casa y, como os he comentado, ella nunca entraba. Desde que se fue de su casa a vivir con su tía, ella no entraba a casa de su madre porque no quería conflicto, se mantenía fuera porque le daba hasta miedo y además porque estaría llorando. Entonces se empieza a investigar más a fondo. El 4 de agosto, cuando Ámbar aún seguía estando desaparecida, la policía pide una orden para poder registrar la casa de la pareja. Sería ahí donde harían una búsqueda muy exhaustiva y encontrarían en una de las habitaciones una chaqueta que no se sabía de quién era, llena de sangre. Se fue a llevar a analizar y resulta que esa sangre era de Ámbar Cornejo. Esas pruebas evidentemente tardaron un poco en salir a la luz, aunque todo el mundo ya empezaba a pensar que esa sangre era de Ámbar Cornejo, y la madre pues decía: es que, pues a ver, es que se cortó, mi hija entró, se cortó sin querer porque estaba cortando fruta y se cortó, que yo qué le voy a hacer. Evidentemente la policía no tenía todavía pruebas suficientes para detener a estas dos personas, tanto a Hugo como a Denise, la madre de la joven, pero sí que los tenían muy vigilados. Quizás no tanto. Resulta que cuando estaba todo el mundo buscando a la joven, muy preocupados, pensando lo peor, tanto madre como padrastro, por así decirlo, se fueron a hacer un viaje. Se fueron hasta un pueblo bastante lejano, de Limache, y se fueron con una mochila y un carro. Parecía, según un testigo que os voy a contar ahora, que se estaban escondiendo de algo e incluso pidieron asilo. Claro, como el caso de Ámbar salió por todos los sitios, este señor se enteró de quién eran y les dijo que no podía, porque, o sea, ellos dos se metieron como en la finca de este señor, como en sus tierras, y este señor dijo: os vais, o sea, yo aquí no os quiero. Y resulta que, según este hombre, Denise, la madre de Ámbar, era la que partía el bacalao, ¿no? La que decía que no, que me tienes que dejar entrar, que me dejes entrar, y el señor dijo, o sea, ni hablar. Y este señor acabó llamando a la policía y bueno, no los arrestaron, pero los dijeron: ¿qué estáis haciendo aquí? Lo que sí que hicieron fue
mirar las pertenencias que tenían en ese momento, que tenían una mochila y un carro. Pues resulta que en la mochila y el carro, que por cierto llevaba Hugo Bustamante, había cuchillos y había cuerdas. Y esto a la policía todavía no les parecía súper sospechoso, o sea, aún necesitaban todavía más. Y es que la policía no los detiene todavía, pero sí que los lleva a comisaría a declarar. Ellos ya habían declarado un par de veces diciendo que no sabían nada, que la chica llegó y todo eso, o sea, llegó a coger la manutención y después se fue y no sabían nada más. Pero esta vez los interrogan por separado. En esta ocasión se llevan a solas a Denise. En ese momento, Denise, supongo que al verse sola, sin Hugo Bustamante a su lado, se ve muy desprotegida y empieza a llorar, y la policía empieza a presionar diciéndole: sabemos que tu hija intentó marcharse de tu casa llorando, ¿por qué tú, como su madre, le dejarías así? O sea, ¿qué es lo que pasó? Entonces ella empieza a contar una historia que realmente es horrible. Resulta que el 29 de julio su hija le llama por teléfono diciéndole: mamá, voy a ir a buscar la manutención. Ella le espera en la puerta de casa como siempre a que llegara la chica, pero a su vez su otro hijo pequeño había salido a hacer algunos recaos. Total, que llega Ámbar, le da la manutención y al poquito rato llega su hermano. Ámbar ya se había marchado y luego llega su hermano. Entonces ella con su hijo ni siquiera entran a casa, la espera afuera porque se van a ir a otro apartamento o departamento que tienen en Chile. Ella es propio, ¿no? Entonces van a pasar unos días a ese departamento. La verdad es que me gustaría deciros por qué se van ahí, pero es que no he encontrado justificación. Supongo que, no sé, será para airearse unos días, o yo qué sé, o lo que sea, o simplemente es porque pues lo tenía cerrado y quería entrar. O sea, no tengo justificación por qué esta mujer se fue con su hijo, o dijo que se fue con su hijo a este otro apartamento. Este departamento estaba en Limache, a 15 minutos en autobús con la línea 1 del bus de la zona. Y bueno, resulta que al parecer, cuando ella ya se había marchado con su hijo, ya estaba en el autobús, regresa otra vez Ámbar a la casa donde, la casa de la madre, donde hay que recordar que estaba Hugo Bustamante porque él vivía en esa casa. Y resulta que ella se había dejado el móvil. Entonces, aquí volvemos a otra cosa que no entiendo. Si la chica nunca entraba en la casa, ¿cómo es posible que se haya dejado el móvil? Si todo el mundo sabía que Ámbar nunca entraba, ¿cómo se deja el móvil? ¿Que lo deja en la puerta de la entrada? No sé, es que no tenía demasiado sentido. Bueno, vamos a poner que la chica se le cayó por el camino y fue a casa de Hugo Bustamante, bueno, de su madre, donde vivía Hugo Bustamante, a decir: oye, ¿habéis visto el móvil? No sé, por poner una excusa, por tal. Y Hugo Bustamante le abre la puerta y al parecer decide entrar a la casa. O sea, Ámbar decide entrar a la casa. Resulta que el día 1 de agosto, donde Ámbar ya había desaparecido, Denise, su madre, seguía en este otro apartamento con su hijo. Vamos a ver, cariño, tu hija desaparece y tú sigues en otro apartamento con tu hijo. No tiene, es que no. No puede ser, o sea, y si es así, algo estás escondiendo. O sea, tu hija desaparece y en vez de ni siquiera de ir a Villa Alemana, que es donde tú vives, directamente dices: bueno, pues me quedo ahí con mi hijo porque no me importa. Bueno, ya se te ve el plumero, ¿no? Bueno, total, que ya habiendo desaparecido la joven, Hugo Bustamante llama a Denise, a su novia, ¿no? Y le dice que se está enfadando mucho con el tema de la desaparición de su hija porque le están haciendo a él culpable. Entonces, hay unas cuantas llamadas hasta que finalmente Hugo Bustamante le acaba confesando a Denise que ha acabado con la vida después de abusar de su hija de una forma brutal. Le cuenta todo lujo de detalles, le cuenta todo lo que ha hecho y le dice que si cuenta algo hará lo mismo con ella. La policía, pues yo creo que tuvo que flipar y claro, dijeron: bueno, vale, ahora ya que nos has contado esto, dinos dónde Bustamante ha enterrado el cuerpo. Y ella declara que está en la casa. Y sería entonces después de 9 días de búsqueda sin parar, de un montón de gente en la calle haciendo manifestaciones diciendo que por favor pusieran hincapié en este caso, sería entonces cuando se encuentra el cuerpo de Ámbar.
Y esto haría que la opinión pública ardiera porque es que no tiene sentido. Resulta que el cuerpo de Ámbar estaba en el suelo de la casa donde vivía tanto Denise como Hugo Bustamante y el hijo de Denise, el hermano de Ámbar. Y es que esto de verdad que parece una broma. Yo no sé, igual es que yo me creo más lista que nadie, pero yo creo que cuando te están contando esas cosas o estás investigando algo así, cada detalle cuenta. Y escúchame, si ves que el suelo está de otro color en una parte concreta y encerado de nuevo, pues igual piensas, aquí puede pasar algo, ¿no? Pregunto. Y más cuando sabes que Hugo Bustamante es muy sospechoso y que su anterior pareja la había enterrado en el suelo, pues igual tiene un modus operandi, ¿no? Digo yo. Bueno, pues resulta que la policía se da cuenta que hay tablones nuevos en el suelo, comprados nuevos, y como os digo, está recién encerado con una cera, al parecer rojiza, no sé, que está claramente encerado nuevamente en una zona donde se podía comprobar perfectamente que estaba así. Y efectivamente, cuando ponen hincapié en esto, sacan los tablones, encuentran un hoyo de unos 55 centímetros donde estaba el cuerpo de Ámbar Cornejo cortado en 15 partes. Y es que si aún esto te parece poco, te diré que la policía tampoco se paró a buscar las búsquedas últimas que hizo Hugo Bustamante con su móvil, como por ejemplo dónde comprar una picadora de carne o cómo deshacerte de un cuerpo. Cuando la gente se entera del triste final de Ámbar, bueno, es que fue algo muy fuerte. Yo creo que en España también nos enteramos de esto. Yo todavía creo que, no, si tenía el canal lo acababa de comenzar, y fue un caso muy muy sonado porque la gente estaba muy enfadada, sobre todo con el tema de las leyes. Si tú metes a una persona en la cárcel con todas las de la ley, porque es una persona que ha hecho una barbaridad, y yo no sé en otras partes del mundo, pero es que en Chile hay unos casos horrendos, de verdad. Y metes a una persona en la cárcel, le das un montón de años y luego lo dejas suelto después de haber cumplido un 1% de la condena. O sea, una persona que le das 27 años de cárcel, no lo puedes sacar tan solo 11 años después, y más con una cosa tan bestia como la que hizo Hugo Bustamante. Pero es que, espérate, que hay más. Resulta que este hombre salió en una entrevista. Otra cosa que no entiendo, abro paréntesis. Por favor, ¿podéis darle horas de minutos de gloria a las personas estas haciéndoles entrevistas en televisión? O sea, a una persona que hace algo así se le tiene que dejar apartado de la sociedad, por favor. Bueno, pues a este señor le hicieron una entrevista. Tío, no hagas estas cosas, no le des a esa persona atención. Bien, perdón que me repito, pero es que es que este caso me enfada. Y resulta que se le preguntó si él sería capaz de volver a hacer algo así. Y es que él mismo dijo que no lo sabía, porque a él le daba mucha rabia según qué cosas, y cuando le daba rabia a algo no se podía controlar, y era como una ira incontrolable que le hacía hacer cosas horripilantes. Y luego, pues claro, tenía que ocultar lo que había hecho. Y en este caso fue ocultarlo bajo tierra 2 veces, a 3 personas. Cuando todo esto sale a la luz, el padre de Ámbar le dice a la policía que tienen que investigar también a la madre, porque a todo esto habían metido a la cárcel a Hugo Bustamante a esperas del juicio y todo esto, pero la madre estaba absuelta, o sea, no la había metido en la cárcel porque se suponía que Hugo Bustamante pues le había dicho, como cuentes algo, tú acabas igual. Entonces el padre, como os digo, de Ámbar le dice a la policía que investiguen también a la madre, y la policía en un principio dice, yo creo que lo que pasa es que tú, padre de Ámbar, tienes mucho dolor en el cuerpo y también te quieres llevar por delante a tu exmujer. Pero un policía acaba teniendo un poquito de mentalidad y dice, bueno, vale, vamos a investigar a esta señora. Y cuando se investigan a esta señora empiezan a salir unas cosas que es que, amiga, cógete un té y tómatelo porque es que vas a flipar. Se supo que en 2008 a Denise se le quitó la custodia de sus 2 hijos porque ella era completamente negligente. Resulta que ella había perdido a su 3er hijo y esto le hizo entrar en una depresión.
cosa que yo, de verdad, no critico ni nada, de estas cosas pueden llegar a pasar. Pero es que en 2012 la propia Amber le contó a 2 de sus profesoras, después de muchas llamadas de atención, que habían abusado de ella. Como estáis viendo, la vida de Amber fue muy, muy complicada. Bueno, ¿quién hizo esta barbaridad a Amber en 2012? Bien, pues lo hizo el novio también de su madre. Que, por cierto, este hombre es el padre del hermano de Amber, el padre biológico. Este señor era Juan Carlos Pérez Aguirre. Por suerte, las profesoras del colegio de Amber denunciaron esta situación y la policía se presentó en casa de Amber, donde vivían en completa unidad la madre de Amber, este señor Juan Carlos Pérez Aguirre, Amber y el hijo pequeño que tenían en común. Y este señor pues hacía lo que quería con Amber. A este señor le condenaron a 3 años, pero eso sí, le prohibieron acercarse lo más mínimo tanto a Amber como a su pareja, como a su hijo biológico. O sea, no le podía volver a ver y al parecer no se vuelven a ver nunca más. Pero si tú piensas que ya no puedes estar más indignada, amiga... Bueno, o sea, es que no sé ni qué decir. Resulta que Amber estaba en un programa para niños que estaban sufriendo una infancia muy complicada, ¿vale? Llevaba bastante tiempo en este programa de ayuda a estos niños, pues por todo lo que tuvo que vivir la pobre, evidentemente. Ella denunció otra vez que su madre había comenzado a salir con otro señor que también le hacía cosas que no estaban bien. Y vais a flipar quién es este señor. Este señor se llamaba Manuel García Quirolo. Este señor es el padre de la tía de Amber, Maritza. Esta tía que os estoy diciendo todo el rato que no es la tía, que es que Amber directamente le llamaba tía, pero que no era su tía. Vale, pues era su padre. Y este señor estuvo durante un tiempo saliendo con Denise, la madre de Amber. Denise denunció a este programa donde ella estaba, donde ella tenía que ir cada 2 por 3 porque habían psicólogos y tal y cual, denunció que el novio, esto ocurrió en 2016, que el novio de su madre, este Manuel García Quirolo, pues estaba haciendo cosas muy malas. Entre otras cosas, hacerle fotos de carácter, ya os podéis imaginar. Bien, pues resulta que en agosto de 2020, cuando Amber ya había perdido la vida a manos de ese ser, bueno, de esos seres, desde el juzgado se envía una orden para que Manuel García Quirolo no se acerque a Amber, cuando Amber ya no tenía vida. La justicia llega, pero ¿cuándo llega mi vida? ¿Cuándo llega, por favor? ¿Pero qué es esto? O sea, una niña en la cual se la ha hecho de todo y a la que ella encima estaba todo el rato ahí pidiendo ayuda, porque encima ¿cuántas personas tienen miedo de pedir ayuda? Bueno, pues ella estaba haciendo lo que vosotros pedís, pedir ayuda, ser una tía proactiva y saber que su madre estaba en una situación complicada y ella, por propia supervivencia, se fue de casa. Hizo todo lo que se tenía que hacer y aún así acabó como acabó, y cuando ya está enterrada, la justicia decide, ay sí, y ya estaba sin vida. Pero ese señor, ese juez, de verdad, tú no tienes la información de que esta niña ya no tiene ni siquiera vida. O sea, es que me parece recochineo, ¿sabéis? O sea, este caso me parece tan indignante, ¿en serio? Bueno, me recompongo. La policía, cuando se entera de todo esto, todo lo que os he contado por parte de Denise, flipan. Entonces, lo primero que piensan es que es una madre muy poco presente en la vida de su hija, pero eso no significa que la madre haya hecho algo malo, hasta que encuentran un ticket en el monedero de la madre. Este ticket básicamente era que ella misma, ella había comprado las maderas, bueno, en este caso había comprado la cera que luego recubrió, con la que enceró el agujero donde se había enterrado a su propia hija. Esto significaba 2 cosas básicamente. Una, que la madre
pues protegía a este ser, a Hugo Bustamante, que sabía lo que había hecho, y además por la hora y la fecha del ticket desmentía que ella estuviera en este apartamento donde supuestamente había estado con su hijo. En algunas fuentes he leído además que se habló con el niño pequeño, con el hermano de Ámbar, y este chico cuenta que que él entró en la casa en un momento dado y escuchó golpes en la habitación y que no sabía qué era. Entonces la madre le dijo, ya estaba, vámonos. Entonces fue cuando se fueron a hacer recados. Pero él escuchó perfectamente que algo estaba pasando en una de las habitaciones y que el padrastro, o sea, Hugo Bustamante, estaba metido con alguien en la habitación. Además, Denise, después del día en el que Ámbar desaparece, le mandó un mensaje a Hugo Bustamante diciéndole te quiero mucho, tal, ya estoy mucho más tranquila. O sea, que no sabemos si activamente o no, pero la madre de Denise, su madre, participó en acabar con la vida de su hija. No sabemos si ella cogió del brazo a su hija para que le hiciera de todo, esto no lo sabemos, pero sí que sabemos que eso estaba planeado, porque hubo una preparación, quiero decir, hablaron por teléfono, tanto Ámbar como su madre, y en algún momento su madre le tuvo que decir, entra en casa, y fue cuando pasó todo. Quizás en algún momento ella se escapó y volvió a entrar, no lo sabemos, según el testimonio del vecino, quiero decir, pero que la madre insistió para que su hija entrara, eso está claro, porque si Hugo Bustamante le llega a insistir a Ámbar de que entre a la habitación, a la casa, Ámbar le dice que no. Entonces, su propia madre, no sabemos el grado de implicación, pero su propia madre participó en esto, o sea, es muy fuerte, ¿eh? Yo sé que normalmente nos rodeamos de gente buena y que sabemos que estas personas que queremos y que nos rodean no nos van a hacer daño, pero vivimos en un mundo real, no de fantasía, y la gente mala existe, esto lo tenemos claro. Pero que una madre ponga por encima, tan por encima, su relación a su hija, al punto de meter a una persona que ha quitado la vida a dos personas y además participar en ello, participar en acabar con la vida de su hija, o sea, creo que es una maldad tan grande que no soy capaz de asimilarlo. O sea, creo que es, no sé, el culmen de la maldad en este caso, ¿sabéis? O sea, me da como mucha... que lloro, ya verás. Me da como mucho desasosiego pensar que hay gente así en el mundo. Y mira que este caso lo había escuchado, lo había escuchado tal, pero cuando me paro a mirar cada uno de los detalles, digo, o sea, esté donde esté esta chica, de verdad, espero que no sé. Siento que es muy triste que gente nazca para tener que enfrentarse a esta mierda, en serio. Y bueno, después de muchos meses, porque en medio vino, ya sabéis, el tiempo en que estuvimos todos encerrados porque había un bicho por ahí boleteando, después de muchos meses que se paralizó el juicio y todo esto, pues se retomaron los juicios y se ha dado cadena perpetua tanto a Denise, madre de Ámbar, como a Hugo Bustamante. Habrá que ver si ahora de aquí a, no sé, 4 años los sacan en la cárcel. Yo creo, bueno, después de este caso, después de que esta niña tuviera que sufrir lo insufrible, parece que en Chile se ha vuelto otra vez a la palestra el tema este de, por favor, señores, no dejar a la gente libre que hacen estas barbaridades, y más cuando tenéis tantas red flags que son como una entrevista donde esta propia persona dice, no, es que igual si me enfado puedo volver a hacerlo. O sea, es que... ay, no sé ni hablar, estoy muy alterada. En fin, chicos, wow, menudo caso. Espero que dentro de lo que cabe os haya entretenido. Ya sabéis que tenéis en la cajita de información el enlace de VPN Surfshark si os apetece. De verdad es chulísimo y tiene muchísimas cosas prácticas. Yo de verdad que lo he probado y es chulísimo. Y también deciros que os dejo, ya me duele la garganta, os dejo los enlaces de todas mis redes sociales, todas esas cosas. Y pues nada, que ya sabéis que os como vuestra cara.